Sal de ese asiento ahora mismo. Estás haciendo que los demás pasajeros se sientan incómodos. Las palabras resonaron claras y fuertes, rebotando en las pulidas paredes de la cabina del vuelo 227 de Mesa Airlines. La voz pertenecía a Catherine Ward, la asistente de vuelo principal, uniforme impecable, postura perfecta, y un tono que no dejaba lugar a discusión. Sus ojos estaban fijos en un solo pasajero. El niño negro de 11 años sentado tranquilamente en el asiento 2A no estaba haciendo nada malo. No era ruidoso, desordenado, ni siquiera confundido. Simplemente estaba sentado derecho, con las manos cruzadas en el regazo, mirando por la ventana mientras otros pasajeros abordaban. Pero para Catherine, eso era motivo suficiente. Antes de entrar en esta historia tan poderosa, ¿desde dónde nos ves? Deja un comentario abajo, y mientras estás aquí, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Historias como esta merecen ser escuchadas. Ahora, volvamos a la historia. El nombre del niño era Malik Johnson. Tenía 11 años. Camisa abotonada, suéter azul, marino, pantalones gris oscuro y zapatos negros pulidos, sin una sola arruga en su ropa. Su mochila de cuero y monogramada estaba guardada ordenadamente bajo su asiento. Malik había volado docenas de veces antes, pero esta era la primera vez que viajaba solo. Tenía un boleto de primera clase en la mano, comprado por su padre David Johnson, CEO y fundador de Johnson Air Hodge, un socio principal de consultoría para Mesa Airlines, pero Malik nunca mencionó eso. No necesitaba hacerlo. Todo lo que tenía que decir con calma fue: este asiento es mío, no estoy pidiendo permiso. Estoy afirmando un hecho. Catherine parpadeó, sorprendida momentáneamente por la compostura del niño. Cariño, dijo con una voz llena de falsa preocupación. Esto es primera clase. Debes estar confundido. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Ella permaneció allí bloqueando el pasillo con un aire de autoridad que decían: tengo la razón, y tú simplemente no lo sabes todavía, Malik. No se inmutó. Metió la mano en su chaqueta y sacó la tarjeta de embarque. La sostuvo firme y clara. Vuelo 227 de Mesa Airlines. Asiento 2A. ¿Quieres que lo escanee otra vez? Catherine no tomó el boleto. En cambio, cruzó los brazos. La política requiere que todos los menores de edad sin acompañante estén sentados en la primera fila, dijo, mirando el asiento como si Malik se hubiera colado ahí. Te vamos a conseguir un asiento en clase económica. Sígueme en la voz de Malik. Se mantuvo firme. Eso no es lo que nos dijo el personal de facturación. Mi padre llamó, con anticipación, y confirmó todo con la oficina VIP de Mesa. ¿Me permiten sentarme aquí? La expresión de Catherine se endureció. Señor, no voy a discutir con un niño. Por favor, recoja sus cosas. Algunos pasajeros cercanos empezaron a mirar. Una mujer latina de mediana edad en 2C, la señora Linda Pérez, se inclinó ligeramente y susurró: ¿por qué lo están removiendo? Él no está haciendo nada malo. Catherine la ignoró. Malik permaneció sentado. Entonces llegó la llamada. Catherine tocó su auricular. Necesitamos un agente de puerta para primera clase. Tengo a un niño en el asiento incorrecto, posiblemente en la sección equivocada. Minutos después, una joven del personal de tierra caminó por el Finger. Su placa decía Tama Jones, y no parecía tener más de 25 años. Se detuvo al ver a Malik, y lo reconoció al instante. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero su rostro se mantuvo sereno. Déjeme escanear la tarjeta de embarque, señora, dijo. Malik se la entregó sin decir palabra. Ella la escaneó. Han confirmado. Asiento 2A, prioridad de Mesa Airlines. Tamika asintió. Él está en el asiento correcto. Los labios de Catherine se apretaron. Aún así, los menores sin acompañante no suelen sentarse en primera clase. Tama la interrumpió suavemente. Su expediente tiene una nota de autorización especial de operaciones ejecutivas. Ya ha sido aprobado. La señora Pérez habló de nuevo, esta vez en voz más alta. Entonces, ¿por qué lo estaban moviendo? Silencio. Justo entonces, un hombre alto con traje de negocios entró por la puerta principal de embarque. Jason Miller, el primer oficial. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando de Malik a Catherine. Ella le dio un resumen rápido enmarcando el problema como un malentendido. Jason miró a Malik, luego a Tamika, luego, con frialdad, dijo: simplemente muévanlo a clase económica. No queremos interrupciones antes del despegue. Tama parecía atónita. Señor, él está autorizado. Jason levantó la mano. Lo resolveremos después. Por ahora, solo sáquenlo. A Malik no lloró. No. Se levantó despacio, recogió su mochila y miró el asiento una última vez. Luego se volvió hacia Catherine y dijo, en voz baja: espero que te des cuenta de lo que acabas de hacer. Y con eso, salió de primera clase, escoltado no por la amabilidad, sino por la política torcida por el prejuicio. Lo sentaron cerca de la parte trasera del avión, junto a la salida de emergencia,
un lugar normalmente reservado para adultos. No discutió, simplemente se sentó, de nuevo con la espalda recta, los ojos en la señal del cinturón de seguridad encima. Un hombre al otro lado del pasillo lo observaba fijamente. Una pareja joven susurraba, pero Malik no les prestó atención. Sacó su teléfono, lo abrió, presionó un contacto, sonó una vez, luego 2 veces, entonces habló un papá. Está pasando de nuevo. El zumbido del avión era débil mientras Malik estaba solo, acurrucado en un asiento de esquina cerca de la salida de emergencia, lejos del lujo del asiento 2A, lejos de la comodidad que su padre había preparado cuidadosamente para él. El aire a su alrededor se sentía más pesado que antes, como si la dignidad se hubiera drenado de la cabina a gota, pero el niño no se encorvó. No hizo pucheros. Se sentó erguido, con la espalda recta, las manos dobladas ordenadamente, en el regazo, tal como le habían enseñado. Al otro lado del pasillo, los pasajeros intercambiaban miradas confundidas, sin estar seguros si acababan de presenciar un error o algo mucho más deliberado. Tama Jones, la joven empleada negra de tierra que había escaneado la tarjeta de Malik minutos antes, permanecía cerca de la cocina delantera, mirando hacia donde habían colocado a Malik. Frunció el ceño mientras tocaba su tableta en todo. El sistema estaba correcto. Malik Johnson, primera clase, autorizado. Anulación ejecutiva en el expediente. No había razón para moverlo. Ninguna que tuviera sentido en papel. La ausencia. Ese tirón lento y enfermizo en el estómago. El tipo de sensación que solo tienes cuando algo no solo está mal. Es injusto. Ann regresó al Finger y sacó su teléfono. Su voz era baja pero firme. Hola, habla tu Mika en la puerta 32. Creo que deben alertar a los servicios. VIP acaban de sacar al hijo de David Johnson de primera clase. Luego colgó, sin pánico, sin drama, solo la verdad transmitida con calma, de la misma manera en que Malik se había comportado dentro del avión. Catherine estaba en el pasillo, sonriendo con tensión como si nada hubiera pasado. Se agachó para ajustar un cinturón de seguridad en la fila 3, ignorando cuidadosamente el murmullo de inquietud que crecía detrás de ella. Estará bien, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Los niños son resilientes, pero no todos compartían su opinión. En el asiento 2C, la señora Linda Pérez, la pasajera latina que había hablado antes, estaba sentada con los brazos cruzados, con los ojos entrecerrados de incredulidad. Ese niño tenía boleto, susurró al hombre a su lado. Un boleto de primera clase. Lo vi, no me importa lo que digan. Eso no fue política, fue otra cosa. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, Malik permanecía inmóvil, pero sus pensamientos no giraban en un ritmo tranquilo, agudo, constante y demasiado familiar. No era la primera vez. Un año antes, en otra aerolínea volando con su madre, había ocurrido algo similar. Una mirada sospechosa, un comentario susurrado, una reasignación por seguridad. En aquel entonces había llorado al aterrizar, pero no esta vez. O'Hara tenía 11 años y entendía exactamente lo que había pasado. Mi papá dijo, «Nunca levantes la voz», murmuró suavemente para sí mismo, mirando el botón de llamada encima de su asiento. «Levanta la verdad». Al frente del avión, el primer oficial Jason Miller todavía estaba parado cerca de la cabina, con los brazos cruzados. Su lenguaje corporal gritaba desinterés. Cuando Tama regresó brevemente para hablar con él, con tono profesional, ni siquiera levantó la vista del manifiesto. «Tenemos autorización para cerrar la cabina», dijo. «Avancemos con esto». «Señor», respondió Tamika cuidadosamente. «David Johnson está en la lista VIP de Mesa Airlines. También es el consultor externo de Operations». Si su hijo fue reasignado inapropiadamente, Jason la interrumpió con un gesto. «Mira, es un niño, conseguirá otro asiento. No vamos a retrasar este vuelo por un asiento». Tamika no discutió, pero tampoco se fue. Se quedó quieta un momento, dejando que su silencio hablara por ella. Luego se dio la vuelta y caminó directo hacia la recepción. Mientras tanto, el teléfono de Malik vibró silenciosamente en su mano. Un nuevo mensaje en camino, no te muevas. Solo 5 palabras, pero con el peso de un trueno calmado. Malik no sonrió, pero por primera vez desde que se sentó, sus ojos parpadearon un poco más lento. En la cabina de primera clase, George Whitmore, un hombre blanco bien vestido de unos 60 años, levantó la vista de su periódico. Había estado callado todo ese tiempo, observando, absorbiendo. Su padre le había enseñado a hacer eso, y en sus años de vuelo había visto todo tipo de viajeros en primera clase, pero era la primera vez que veía a un niño tan bien vestido y compuesto ser removido sin motivo. Aún no dijo nada, pero algo dentro de él cambió, un recuerdo de haber estado del lado equivocado del silencio demasiadas veces. El Producer pensó para sí mismo, no siempre es ruidoso. Cerca de la entrada del Finger,
comenzó a formarse un alboroto. Las puertas de cristal se abrieron y entró un hombre alto con traje gris carbón, sin corbata, solo líneas nítidas y una placa de identificación prendida a su blazer. David Johnson, CEO, D. Johnson, Roch. Pero allí no era solo el jefe de una compañía de miles de millones. Era un padre, y su hijo había llamado. Tamik fue la primera en verlo y se movió rápido. «Señor Johnson», dijo en voz baja. La tarjeta de embarque de su hijo era válida. La Escanimos estaba en Dosa, no sé por qué lo movieron. David asintió una vez. «Hiciste tu trabajo, gracias». Su voz era calmada, controlada, pero no había duda del acero que tenía debajo. Sin esperar permiso, pasó junto al mostrador de facturación y entró al Finger. 2 ejecutivos del Departamento de Relaciones con Clientes de Mesa lo siguieron, tratando de alcanzarlo. «Señor, estamos manejando la situación. You stated no». «Estaban ahí», dijo David. «Ahora estarán dentro de la cabina». Malik levantó la vista desde su asiento y vio la figura familiar aparecer en la puerta principal. Su postura no cambió, pero algo en su pecho se calmó. Su padre había llegado. No con gritos, no con abogados, solo con presencia. Y con eso, la historia ya no era solo sobre un niño y un asiento. Era algo mucho más grande. Algo que a punto de cambiar el equilibrio entre el silencio y la responsabilidad en el aire. Los motores del vuelo 227 de Mesa Airlines ni siquiera habían encendido. Pero algo más profundo ya había despegado. Un cambio de energía silencioso, poderoso, que pulsaba a través de la cabina como un sistema de baja presión antes de una tormenta. Malik estaba sentado solo en la sección trasera, junto a la salida de emergencia, lejos de los amplios asientos de cuero, las toallas calientes y las bebidas brillantes de primera clase. No se movía inquieto, no se recostaba contra la ventana, simplemente estaba sentado con la espalda recta, todavía callado desde afuera. Podías haber pensado que estaba tranquilo, pero por dentro no era paz, era procesamiento, el tipo de silencio que crece cuando la dignidad se golpea. Pero el orgullo no permite que se rompa. Su teléfono estaba boca abajo en su regazo. El último mensaje de David seguía brillando a través del cristal. «En camino, no te muevas». Malik no respondió. No lo necesitaba. Sabía que su padre entendía el peso del silencio. Ese que habla más fuerte que cualquier cosa, gritado a través de una terminal. La tripulación pasó junto a él como si no existiera. Catherine estaba en la cocina delantera, charlando con otra asistente y riendo suavemente sobre un pasajero que había pedido agua con gas con lima en lugar de limón, como si nada hubiera pasado, como si el desplazamiento de un niño, un pasajero que pagaba primera clase, fuera una nota al pie, no una falla. Una fila atrás, un niño pequeño lloraba por un juguete caído. Alguien presionó el botón de llamada para otra manta. La vida seguía, pero Malik permanecía anclado en ese rincón silencioso, no como un niño haciendo pucheros, sino como una persona recordando y memorizando, porque para Malik no era una niebla distante, era vívido. El año pasado, de Chicago a Miami, estaba con su madre, la doctora Alicia Johnson, cirujana, volando para visitar a su abuela. Iban bien vestidos, ambos con equipaje de mano a juego, asientos reservados. Ella los había reservado en Comfort Plus, pero el agente de puerta los sorprendió con un ascenso. 2 asientos en primera clase, sin costo adicional, un agradecimiento, dijo. Por volar con frecuencia estaban encantados, pero 30 minutos después de abordar, una asistente diferente se acercó, miró a su madre y preguntó, «¿Está segura de que estos son sus asientos?» Esa fue la frase exacta. «¿Está segura?» Como si no pudiera estar en lo correcto. Alicia mostró los pases, sonrió educadamente, pero la mujer insistió, sugiriendo que se habían equivocado. Otra asistente se unió a ella. Tardaron 5 minutos, 2 escaneos y una disculpa antes de que les permitieran quedarse sentados, pero algo en su madre se apagó ese día. Y después de aterrizar, le dijo en voz baja en la parte trasera del taxi: «En la próxima vez, reservamos con la cuenta de tu padre en Amolik». Recordó haber pensado, ¿por qué debería importar eso? Nunca recibió una respuesta. Pero ahora, sentado solo en la cabina trasera, sentía que la herida regresaba. No la herida exacta, sino la cicatriz que le estaban tocando de nuevo. Malik miró hacia sus zapatos. Aún brillaban, aún estaban bien atados, no se había movido. No había llorado. Ni siquiera había respirado con fuerza, pero era consciente de cómo lo miraban. Como el hombre al otro lado del pasillo lo había observado pasar. Curioso pero sin molestarle, como un chico adolescente detrás de él sonrió con desdén, y sobre todo, como la voz de Catherine se había endurecido en cuanto lo vio en 2A, no le pidió identificación. No escaneó nada ella misma, simplemente decidió, y decidió en voz alta. Y nadie la detuvo hasta ahora, porque por el Finger bajaban pasos. Habían pasado 15 minutos desde esa llamada, 15 minutos de silencio, 15 minutos de mantenerse firme, no porque se lo dijeran, sino porque él eligió hacerlo. Y entonces,
Una presencia cambió la puerta. Los pasajeros giraron sutilmente. Algunos se asomaron al pasillo. Linda Pérez, aún sentada en 2C, apretó un poco más su bufanda. George Whitmore levantó la vista de su tableta. Al principio, solo era una silueta alta. Un hombre con un traje oscuro, perfectamente a medida, pero sin ostentación, sin reloj, sin corbata, solo una camisa blanca y nítida, abierta en el cuello, y una placa de ejecutivo de Mesa Airlines prendida en la solapa. David Johnson, CEO de Johnson Airrush y el mismo hombre que Mesa Airlines había contratado para asesorar en sus nuevos protocolos de inclusión para pasajeros. La ironía, como resultó, acababa de entrar por su propia puerta principal. David no caminaba con paso firme. No irrumpió, caminaba con propósito, con quietud, de esa que hace que la gente se siente más erguida sin saber por qué. Catherine lo vio de reojo al entrar en la cabina de primera clase, y su voz se atascó en la garganta. Señor, usted no puede. Él simplemente levantó la mano, luego metió la mano en el bolsillo interior, sacó con calma a una tarjeta de identificación laminada y la mostró. David Johnson, socio de Mesa Airlines, acceso ejecutivo a operaciones. Necesito ver a la tripulación. Ahora no hubo gritos ni tensión en su rostro, pero algo en la quietud de sus ojos lo decía todo. La mandíbula de Catherine se tensó. No sabíamos qué él era. David la interrumpió con un parpadeo lento. No sabías quién era su padre, pero sí cómo era, y eso te bastaba. El capitán Reynolds, el piloto, salió de la cabina. Era un hombre sereno de poco más de 50 años, experimentado y rara vez alterado. Señor Johnson, dijo con cautela. No me informaron. No estoy aquí para disculpas, respondió David, sin elevar el tono. Estoy aquí por mi hijo y por la verdad. Fue entonces cuando Malik se levantó de su asiento en la parte trasera. No se apresuró, no hizo un escándalo. Simplemente recogió su mochila, caminó por el pasillo en perfecto silencio y se detuvo frente a su padre. Los dos estuvieron ahí un momento, mirándose a los ojos. No hicieron falta palabras. Entonces, Malik preguntó. ¿Claro, como siempre? ¿Vamos a arreglar esto? David no respondió de inmediato. Se volvió hacia la tripulación, a los ejecutivos que lo habían seguido a bordo, y luego a Catherine y Jason, cuyo silencio ahora parecía menos profesional y más expuesto. Finalmente David miró a su hijo y dijo con calma pero firmeza, no solo lo vamos a arreglar, vamos a restablecer el estándar y con esas palabras la cabina dejó de ser solo una cabina. Se convirtió en una sala de justicia, y la justicia estaba a punto de servirse con calma, a fondo, y ante todos los que pensaban que podían salirse con la suya, confundiendo el tono de piel con el estatus. Se pudo sentir cómo cambió la tensión en el momento en que David Johnson entró completamente en la cabina, no con ruido ni con drama, sino con esa presencia pesada e innegable que solo ciertas personas tienen. No era solo el traje ni la placa ejecutiva prendida con cuidado en la solapa, era la manera en que se movía, deliberado, compuesto, como un hombre que no necesita levantar la voz para ser escuchado. Los pocos pasajeros que lo reconocieron se sentaron más erguidos. Otros simplemente percibieron algo diferente, como si el aire hubiera cambiado. Catherine Ward, que hacía solo unos momentos había expulsado a un niño de 11 años del asiento 2A, ahora estaba cerca de la cocina con una sonrisa titubeante, como si no supiera si prepararse para defenderse o para desviar con encanto. Señor, no estábamos al tanto de que Malik era. Comenzó, con la voz más suave, casi agradable, pero David ni siquiera la miró. En cambio, se volvió hacia su hijo, que acababa de caminar por el pasillo desde su asiento temporal junto a la salida de emergencia. Los dos estuvieron en silencio, padre e hijo, a solo unos pasos de distancia. Malik no lloró, no se quejó. Miró a su padre con ojos que llevaban tanto orgullo como una pregunta silenciosa. ¿Lo hice bien? ¿Mené gesto correctamente? David asintió levemente, luego puso una mano en el hombro de Malik. Hiciste lo que te enseñé, dijo con calma. Ahora terminemos esto de la manera correcta. Luego se volvió. Capitán Reynolds dijo, dirigiendo la mirada al piloto, que acababa de salir de la cabina con la duda de alguien no totalmente informado, pero consciente de que algo había salido mal. Solicito una pausa temporal para la salida. Este vuelo no despegará hasta que abordemos un incidente muy serio relacionado con la reasignación de un asiento en primera clase y posible discriminación. El capitán Reynolds, un veterano de cabello canoso y con la actitud de quien está acostumbrado a controlar el caos, levantó las manos ligeramente. Señor Johnson, no me informaron de ningún problema hasta ahora. Si me permite un momento. David levantó una ceja. Su tripulación removió a un niño de un asiento confirmado en primera clase. No cualquier niño, el mío, y no cualquier asiento. Un asiento pagado, confirmado, previamente autorizado, gestionado por su propio departamento de operaciones VIP.
No necesitaban saber que era mi hijo, pero alguien debería haber detenido eso en el momento en que se cuestionó. En cambio, se escaló públicamente y sin causa. Jason Miller, el primer oficial que estaba apoyado en el marco de la puerta de la cabina, dio un paso adelante. Ahora, señor, si me permite, usted no puede. David lo interrumpió, aún compuesto pero firme. Usted fue quien le dijo a la gente de puerta, y cito, «Solo mueva al niño, lo tengo en video». La boca de Jason se abrió ligeramente, como para buscar una excusa, pero no salió palabra alguna. Catherine intervino de nuevo, intentando suavizar el momento. «Señor Johnson, seguimos el protocolo estándar cuando un niño viaja solo. No lo haga», dijo David en voz baja. «No se esconda detrás de la política. Esto no era un asunto de procedimiento, era cuestión de percepción. Usted vio a un niño negro en primera clase y asumió que no pertenecía ahí. Eso no fue un fallo de política. Fue un juicio personal, y estuvo mal». Siguió el silencio. Entonces desde detrás de David llegó una «Yo también lo vi», dijo Linda Pérez. Ya de pie en su asiento en dos, se miró a su alrededor en la cabina como si finalmente decidiera que ya era suficiente. Ese niño mostró su boleto claramente, con educación. Ella ni siquiera lo miró, solo pidió refuerzos ni ninguno de nosotros lo detuvo. Lo vimos suceder. El rostro de Catherine se enrojeció, pero no dijo nada. Luego, sorprendentemente, otra voz se unió. George Whitmore, el hombre blanco mayor en el asiento 1A, que hasta entonces había permanecido en silencio. Dejó su tableta, se levantó lentamente, y habló con el tono calmado de quien ha vivido décadas de reflexión. «Lo juzgué», dijo Handos. Admitió, sus ojos ahora en Malik. Levanté la vista y vi a un niño sentado solo en primera clase y pensé, quizás está en el lugar equivocado. No lo dije, pero lo pensé. Y estaba equivocado. Esto no se trata solo de política, se trata de cómo vemos a las personas. David asintió levemente, reconociendo la honestidad. Luego se volvió hacia la tripulación. «Tienen dos opciones», dijo. «Claramente, pueden continuar con este vuelo, después de emitir una disculpa formal a mi hijo, y reinstalarlo en su asiento legítimo. O pueden explicar a sus superiores y al público por qué Mesa Airlines permitió que un prejuicio implícito anulara derechos confirmados de embarca». El rostro de Jason estaba pálido ahora. Catherine miró hacia el suelo. Ninguno se movió. David se volvió hacia Tomika Jones, que había entrado silenciosamente a la cabina por la parte trasera. «Dama», dijo, «¿puedes acompañar a Malik de regreso al asiento 2A?» Ella sonrió. «Apenas. Un poco». Y caminó por el pasillo. «Por supuesto, señor Johnson». Malik no esperó ayuda. Dio un paso adelante por sí mismo. Miró a Catherine a los ojos, no con ira, sino con esa misma fuerza tranquila que su padre llevaba. Y caminó de regreso al asiento 2, como si nunca lo hubiera dejado. Algunos pasajeros aplaudieron, no muchos, pero suficientes para dejar un mensaje claro. Mientras Malik se sentaba, David se volvió hacia la tripulación por última vez. «El prejuicio no siempre grita», dijo. «A veces susurra detrás de una sonrisa. A veces se oculta dentro de una política, pero mi hijo lo escuchó. Y yo también». Luego respiró hondo, miró al capitán Reynolds y dijo con firmeza, «Este avión no despega hasta que las personas equivocadas se bajen por unos momentos». La cabina del vuelo 227 de Mesa Airlines se sintió como una sala de justicia suspendida en el aire, aunque el avión no se había movido ni un centímetro de la puerta de embarque. Afuera, la pista brillaba bajo el calor de julio, pero adentro había algo más frío, tenso, quieto. Ahora cada pasajero sabía que había sido testigo de algo más grande que un error de asiento. Esto era un ajuste de cuentas. David Johnson estaba al frente de primera clase. No como un CEO mostrando credenciales, sino como un padre cuya firmeza silenciosa había cambiado la sala. Su hijo Malik, ya sentado de nuevo en 2A, no necesitaba protección, necesitaba la verdad, y su padre se la estaba dando. Con palabras medidas, el capitán Reynolds aclaró la garganta y dio un paso adelante. «Señor Johnson, entiendo su preocupación, pero ¿puedo sugerir que desescalemos esto con un informe formal después del despegue?» David se volvió hacia él, calmado y contundente. «No despegamos con esta tripulación todavía responsable de esa acción. ¿Quiere que presente papeles después mientras Catherine sirve champán aquí arriba y finge que no pasó nada?» Number 2. Lo creo en Jason Miller, el primer oficial, dio un paso adelante. Con voz baja pero defensiva, «No es algo personal. No quisimos hacer daño». David lo miró fijamente. «Ese es el problema. Lo hiciste personal en el momento en que viste su piel, y ni se te ocurra confundir la intención con el impacto. Esto no es sobre si querías hacer daño. Es sobre el daño que causaste». Jason exhaló lentamente. Su compostura empezó a resquebrajarse. «Seguí el juicio del asistente principal. Ella dijo que era un asunto de política». «No», dijo David.
Ella dijo que era un asunto de política y tú le creíste sin siquiera verificar. Eso no es protocolo, eso es complicidad. El silencio Q. Siguió no fue roto por un empleado de la aerolínea, sino por una pasajera. Linda Pérez, sentada firmemente en 2C, se levantó de nuevo, con voz clara y orgullosa. Él tiene razón. Lo vi todo en ese niño, estaba calmado, respetuoso, preparado. Incluso le pidió que volviera a escanear su tarjeta de embarque. Catherine ni siquiera la miró, simplemente lo descartó. Su voz se quebró brevemente, pero siguió adelante. Y todos ustedes la dejaron hacer eso. No hablé lo suficientemente fuerte cuando importaba, pero hablo ahora. David asintió suavemente hacia ella gracias en luego. Dirigiéndose a la tripulación, añadió, ella no sabía quién era Malik. Y ese es el punto. Ningún niño debería tener que cargar un título, un apellido o una placa para ser tratado con respeto humano básico. En ese momento, George Whitmore, el hombre blanco mayo RN1A, se levantó de nuevo, esta vez con más seguridad en su voz. Saben, dijo, llevo más de 20 años volando con Mesa. He visto lo bueno y lo malo. He tomado champán en este mismo asiento en la mañana de Navidad, pero también he visto que tan rápido gente como ese joven allá es juzgada, no por su comportamiento, sino por su presencia. Hizo una pausa, mirando a Catherine y Jason hoy. Vi como un niño fue despojado de su dignidad frente a una cabina llena de adultos que no dijeron nada, y yo tampoco dije nada. Eso es culpa mía. Miró a David y yo también lo juzgué, y estaba equivocado. Gracias por recordárnoslo. Catherine se movió incómoda, con los brazos cruzados. Mira. No quise insultar a nadie. Llevo 18 años en este trabajo. Confío en Inglima. Instintos en los ojos de David se entrecerraron. El instinto no es excusa para la injusticia. La experiencia debería hacerte más cautelosa, no más descuidada. Jason dio un paso atrás, visiblemente alterado. El capitán Reynolds exhaló lentamente. ¿Qué nos está pidiendo, señor? David Nodur. Estoy pidiendo que Mesa Airlines retire a Catherine Ward y a Jason Miller de este vuelo. Con efecto inmediato. No están capacitados para volar, no con mi hijo, ni con ningún pasajero que haya sido testigo de esto. Se volvió hacia los pasajeros. ¿Hay alguien aquí que se oponga a esta petición? Nadie levantó la mano. De hecho, algunas personas asintieron. La atmósfera había cambiado completamente. Ya no era un silencio incómodo. Era apoyo, silencio. Pero Real Antama Jones dio un paso adelante desde la cocina. Tenemos 2 miembros de tripulación en reserva en la puerta 30. Pueden estar a bordo en 10 minutos. El capitán Reynolds hizo una pausa y luego asintió lentamente. Han entendido. Haré. Lala. El rostro de Catherine cayó. Me están quitando del vuelo. ¿Por qué? Un malentendido. David se volvió hacia ella por última vez. No es un malentendido, es un error de juicio. Y uno que mi hijo recordará por el resto de su vida. Merecía algo mejor. Y ahora, también lo merecerá cada pasajero después de él. Mientras Catherine y Jason recogían sus pertenencias y eran escoltados fuera del avión por otro supervisor, no hubo aplausos, ni humillación pública. Solo silencio. Ese tipo de silencio que cae cuando la verdad golpea tan fuerte que no necesita resonar. Malik se sentó en silencio observándolos irse. No sonrió. No Sage simplemente susurró para sí mismo. No estoy enojado, pero recuerdo todo. David se acercó a su hijo, se agachó un poco a su lado y preguntó, ¿quieres que me quede a bordo? Malik levantó la vista y dijo, estaré bien, papá. Ve y haz lo que tengas que hacer. David sonrió. Ya hiciste lo que te enseñé. Luego se volvió hacia los ejecutivos de Mesa Airlines que ahora habían entrado a la cabina tras presenciar todo desde la puerta. Esto no es solo sobre mi hijo, les dijo David, es sobre cada pasajero a quien alguna vez juzgaron mal. Sabra, confianza, sobre silencio, sobre si Mesa Airlines quiere solo operar aviones o establecer un estándar para los cielos. Asintieron lentamente, sin palabras. Uno anotó algo en su teléfono, otro susurró algo en un auricular. Mientras tanto, Linda Pérez cruzó el pasillo para entregarle a Malik un pequeño papel doblado. En él, con elegante letra cursiva, había escrito gracias por mantenerte firme, incluso cuando los adultos se sentaron. Y detrás de ella, George Whitmore agregó en voz baja, a la dignidad es contagiosa, hijo. No dejes que el mundo te la quite. El avión permaneció detenido solo unos minutos más. Pero algo mucho más grande ya había despegado. No tardó en reabrirse la puerta. Minutos después de la llamada del capitán Reynolds, 2 nuevos miembros de tripulación, un asistente de vuelo y un primer oficial en reserva, llegaron a la puerta 32. Eran profesionales, enfocados y silenciosos, conscientes de que estaban entrando en algo mucho más delicado que un simple cambio de personal, mientras Catherine Ward y Jason Miller eran oficialmente retirados del manifiesto de vuelo. Las puertas de la cabina permanecieron abiertas, no por retraso, sino porque Mesa Airlines, lo supiera o no,
Estaba reescribiendo un capítulo sobre cómo trataba a sus pasajeros, y en el centro de ese cambio estaba un niño de 11 años. Manos cruzadas, espalda recta, ojos tranquilos como siempre. Malik no se jactó, no sonrió con suficiencia. Cuando la nueva asistente de vuelo, una mujer de voz suave llamada Denise Myers, entró en primera clase y se acercó a él. Se agachó ligeramente y dijo, señor Malik, es un honor tenerlo de regreso donde pertenece Malik. La miró a los ojos y asintió. Gracias, señora, dijo con gentileza. Estoy bien. A su alrededor, los pasajeros guardaron silencio, no por indiferencia, sino por reverencia. Habían visto algo que nunca olvidarían. No una rabieta, ni un momento viral, sino dignidad, practicada, persistente y completamente real. David Johnson permaneció a bordo unos minutos más, parado cerca del frente mientras los dos nuevos miembros de la tripulación se acomodaban. Se volvió hacia los ejecutivos de Mesa Airlines, que ahora habían entrado completamente en la cabina, flanqueados por su propio director de operaciones de pasajeros. Esto no es el fin de la conversación, les dijo David. Aún calmado pero firme, cuando se desestima la dignidad de mi hijo así. ¿Qué dice eso de toda su tripulación? De su sistema. El director de operaciones, un hombre de mediana edad, con gafas y el rostro sonrojado, asintió. Señor Johnson, entendemos. Realizaremos una revisión completa y agradecemos que haya manejado esto con... David levantó la mano ligeramente. No me agradezcan por hacer lo que cualquier padre debería. Hey, sir. Agradezcan a Malik por no perder la voz cuando la suya le falló. Y justo antes de bajarse del avión, David se volvió y se dirigió a los pasajeros. No con un discurso ni con drama, sino con una frase simple. No podemos avanzar si seguimos atrapados en donde creemos que la gente debe estar. Y luego se fue, a la puerta de la cabina se cerró con un siseo. Tras él, no fue la salida de un sillón, fue la partida silenciosa de un hombre que sabía que su trabajo comenzaría una vez que las ruedas despegaran. De vuelta en el 2A, Malik estaba sentado con un vaso de agua y una pequeña galleta que la nueva asistente de vuelo le había traído. No hubo un soborno, ni una actuación, solo amabilidad. Amabilidad real. Linda Pérez se inclinó hacia él desde el 2C y dijo suavemente, si tuviera la mitad de tu gracia cuando tenía tu edad, mi vida habría sido muy diferente. Malik esbozó una pequeña sonrisa. Mi papá dice que la gracia no es dejar pasar las cosas, es llevarlas. ¿Verdad? Linda se rió. Te criaron bien. En la fila no. George Whitmore estaba sentado con las manos cruzadas, mirando ocasionalmente hacia Malik. Después de unos minutos se levantó, se dio la vuelta y se agachó junto al asiento de Malik. ¿Puedo decir algo?, preguntó con suavidad. Malik levantó la vista. Por supuesto, señor. George aclaró la garganta. Cuando te vi sentarte antes, hice un juicio, no porque hicieras algo malo, solo porque estaba equivocado, y quiero que sepas que ahora te veo, no como a niño, ni como el hijo de alguien, sino como un joven que me recordó cómo es la dignidad. Malik parpadeó una vez, luego respondió. Gracias por decírmelo. A la mayoría no lo hace. George sonrió. La próxima vez lo haré mejor. Eso es una promesa. Al regresar a su asiento, una cálida sensación silenciosa se extendió por la cabina. No hubo aplausos, ni estallidos en redes sociales. Solo seres humanos dándose cuenta de que tenían más que aprender y que alguien, justo, les había enseñado. Cerca de la cabina, el capitán Reynolds terminó de revisar la lista final con su nuevo primer oficial. Su tono volvió a ser firme, pero sus ojos tenían un enfoque diferente. Llamó al asistente de vuelo principal. Seremos la cabina y estamos listos para despegar. Pero antes de que ella sellara la puerta, el director de operaciones de Mesa Airlines hizo un último movimiento. Se inclinó hacia Linda Pérez y susurró. ¿Estaría dispuesta a hablar con nosotros después del vuelo? Estamos formando un nuevo grupo asesor de pasajeros. Y su voz claramente importa. Las cejas de Linda se alzaron. ¿Quiere que participe? Usted habló cuando era necesario, dijo él. Eso es más que la mayoría. Linda asintió. Lo consideraré, pero solo si dejan que Malik hable primero. El hombre miró a Malik y sonrió. Trato hecho. Y ese no fue el único cambio. Para cuando David Johnson llegó al salón VIP, ya había enviado un correo a la junta directiva de Mesa, una solicitud formal para revisar todos los protocolos y sistemas de entrenamiento contra prejuicios en la tripulación, con una propuesta para pilotar una nueva iniciativa enfocada en cómo las tripulaciones identifican, abordan y apoyan a los pasajeros subrepresentados. Adjunto iba un nombre, el protocolo Malik. Pero Malik aún no sabía nada de eso. Simplemente miraba por la ventana mientras el avión se alejaba de la puerta, pensando en lo extraño que era ser tan joven y ya estar enseñando a adultos como debería ser la justicia. Denise, la nueva asistente de vuelo, regresó para preguntarle. Una vez más, ¿todo bien, señor Malik? Él asintió en sí.
Gracias. Ella hizo una pausa y añadió con suavidad, si necesita algo más, cualquier cosa solo dígamelo. Malik miró alrededor de primera clase. Luego volvió a mirarla. No estoy enojado, dijo Anne, pero recuerdo todo. Los ojos de Denise se suavizaron. Por eso harás el cambio, no solo ruido. Un momento después, la aeronave se elevó en el cielo, quieta, firme, como el niño sentado en 2A, y por primera vez ese día, Malik cerró los ojos, no en derrota, sino en paz. 3 semanas después, Mesa Airlines celebró una conferencia de prensa en su sede nacional en Dallas, Texas. De fondo, pancartas elegantes en azul marino y plata, el emblema de la compañía brillando bajo la suave iluminación del estudio. Pero nada distraía de lo que realmente importaba. En el centro del escenario estaba David Johnson, CEO de Johnson Aerotech y consultor estratégico del Consejo Ejecutivo de Mesa NES. Día no llevaba traje, solo una camisa blanca abotonada, mangas, remangadas hasta los codos, y una calma en su postura que decía, esto no es un espectáculo, es un cambio. Se paró detrás del podio, ajustó el micrófono y comenzó con ese mismo tono equilibrado que había transmitido tanta fuerza semanas antes. Buenas tardes, dijo. Hoy me enorgullece anunciar el lanzamiento de una iniciativa a nivel empresarial diseñada para asegurar que lo que le pasó a mi hijo y a tantos otros, en silencio, nunca vuelva a suceder. Un murmullo suave recorrió la multitud sentada de reporteros, accionistas y empleados de Mesa. David hizo una breve pausa y continuó. La llamamos el protocolo Malik, no porque él sea mi hijo, sino porque nos recordó, a todos, cómo luce la dignidad cuando se pone a prueba, y cómo suena el coraje cuando habla con calma pero con firmeza. Detrás de él apareció una diapositiva en la pantalla. El protocolo Malik, un marco para la dignidad en cada asiento. Aparecieron puntos clave, capacitación obligatoria sobre prejuicio implícito para toda la tripulación y el personal de puerto. Una nueva junta de revisión de escalamiento, incluyendo representantes de la comunidad y jóvenes pasajeros, opciones de reporte en tiempo real para preocupaciones sobre discriminación en vuelo, y un nuevo procedimiento de embarque donde los agentes de puerta volverían a anunciar los nombres de los menores, no acompañados en primera o clase ejecutiva para confirmar, proteger y empoderar a estos pasajeros. Ningún niño volvería a ser preguntado, ¿estás seguro de que perteneces aquí? Sin alguien listo para responder, sí, absolutamente, y estamos vigilando. David se apartó y una figura más pequeña se acercó al podio, vestido con un blazer azul marino y pantalones gris claro, igual que aquel día de vuelo. Malik Johnson, Eleven Icos, ajustó el micrófono un poco más bajo, carraspeó, sin brillo en los ojos, solo calma y enfoque directo, y luego habló. Ni muy rápido ni muy lento. Mi nombre es Malik, dijo, y quiero decir una cosa, el respeto nunca debería necesitar un título para ser otorgado. No quería atención. No quería ser famoso, solo quería sentarme donde pertenecía y ser tratado como merecía estar allí. Sus palabras cayeron como verdad envuelta en inocencia. Tuve miedo, pero no corrí. No griten, solo llamé a mi papá porque eso fue lo que me enseñó. Cuando algo está mal, habla claro y mantente firme. Hizo una pausa. Espero que ningún otro niño tenga que pasar por eso. Y si pasa, espero que alguien escuche. La sala no estalló en aplausos, no era necesario. Lo que llenó el espacio fue más profundo en ese reconocimiento silencioso que aprieta la garganta, que significa que acabas de escuchar algo real. Después de la conferencia, decenas de medios recogieron la historia, pero esta vez no se trataba solo de un niño expulsado. Jesús era sobre lo que siguió, sobre el silencio que se convirtió en estructura, sobre el sistema que no solo pidió disculpas, sino que se transformó. Otras aerolíneas, al principio discretamente y luego públicamente, buscaron asociarse con Mesa para acceder al protocolo Malik, Delta, JetBlue, incluso algunas regionales dentro de Mesa. El tono cambió casi de la noche a la mañana. Las reuniones de tripulación incluyeron nuevo lenguaje, chequeos de equidad para pasajeros. El entrenamiento ahora incluía la reproducción real de la interacción de Malik, no como un momento de vergüenza, sino como un modelo de aprendizaje. Y vuelo tras vuelo, algo comenzó a suceder. Más asistentes de vuelo haciendo contacto visual al saludar a niños. Más agentes de puerta pausando para explicar las cosas claramente. Más momentos no hablados donde el sistema ya no solo movía personas, sino que las veía. Catherine Ward nunca volvió a la aerolínea. Tras su despido, envió una carta dirigida no al Departamento de Recursos Humanos de Mesa, sino directamente a Malik. Decía en parte y no, espero perdón, pero quiero que sepas que me enseñaste más en 5 minutos de lo que aprendí en 18 años volando. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo prometer que si alguna vez vuelvo a trabajar con personas, lo haré diferente. Malik la leyó una vez. Luego la dobló. No respondió, pero la colocó en una carpeta que su padre había
comenzado para él. No era un álbum de traumas, sino una línea de tiempo de transformación. La vida volvió a la normalidad en su mayoría. Malik regresó a la escuela, jugaba ajedrez después de clase, asistió a un campamento de verano de programación, pero ya no era solo un niño callado e inteligente que volaba mucho. Era un símbolo, no porque quisiera serlo, sino porque el mundo necesitaba uno. Y él lo llevaba con ligereza. Nunca lo mostró abiertamente, solo en la manera en que se comportaba. Un poco más alto, un poco más lento para hablar, un poco más rápido para escuchar. Una mañana, 2 meses después del vuelo, Malik y su padre abordaron un vuelo diferente de Mesa Airlines. Esta vez de Atlanta a Denver. Pasaron por la puerta silenciosamente, sin prensa, sin anuncio, solo otro padre y su hijo de viaje. Pero algo era distinto. Al entrar en primera clase, la asistente de vuelo miró a Malik y dijo sin dudar: bienvenido. De nuevo, señor Johnson. El DOSA está listo para usted. Malik sonrió y respondió: gracias, pero puedes llamarme Malik. Se sentaron sin fanfarria, sin flashes, solo paz. David miró hacia él y preguntó: ¿estás bien? Malik asintió. Sí, no necesito un asiento grande. Solo necesito uno. Houston. David sonrió. Ese es el legado. Y mientras la aeronave despegaba, llevándolos hacia adelante, algo más también lo hacía. Un nuevo estándar en el cielo. Gracias por ver. Si esta historia te conmovió, compártela. No solo para crear conciencia, sino para recordarle a otros que la dignidad silenciosa puede cambiarlo todo. No olvides dar like y suscribirte. Hasta la próxima. Mantente amable, justo, y nunca subestimes el poder de defender tu posición con gracia.